A continuación, vamos a analizar un poco el código de dos nuevas transacciones. En este caso vamos a ver lo que es la transacción reporta y la transacción elimina. Lo que yo quiero, en este caso, si quiero correr el proyecto para que ustedes vean, tengan idea de lo que voy a hacer. Esta es la interfaz, esta es la clase interfaz, que voy a correrlo para que ustedes observen. Bien, quiero que se fijen todos, por favor. Yo voy a hacer una búsqueda sensitiva. Bien, el query C que les he compartido ahorita es un método que hace búsqueda sensitiva. Por ejemplo, yo quiero todos los clientes. Miren, yo le puse JO y me arroja todos los clientes que en este caso tengan que ver con esta palabra JO. Por ejemplo, me arroja Jorge HJK. ¿Por qué? Porque es una búsqueda sensitiva. ¿Okay? No exacta, ¿no? Pero es una búsqueda sensitiva. Por ejemplo, quiero todos los clientes que comiencen con Fer, ¿no? Bien, es una búsqueda sensitiva. O todos los clientes que se llamen McQueen. ¿Se dan cuenta? Es una búsqueda sensitiva. Ahora, la búsqueda sensitiva yo lo busco por el nombre y lo busco también por el DNI. Por ejemplo, quiero todos los clientes que tengan un DNI 40, ¿no? O 400, no hay ninguno. O por ejemplo un DNI 12, ¿no? Y va arrojando, o va lo que va haciendo es, a medida yo extiendo más la cadena, la búsqueda sensitiva lo que hace es, así se va a hacer más exacta y va discriminando más registros en este caso. ¿Cómo? Ahora, el evento que yo estoy realizando es un evento test chain, o sea, text chain, cambio en el texto. O sea, cada vez que yo modifico una palabra en el texto, el text chain lo que va a hacer es enviar las palabras sensitivas, las va a enviar en este caso a la base de datos. Es muy similar esta búsqueda sensitiva a lo que normalmente nosotros usamos cuando hacemos una búsqueda en YouTube, ¿no? Por ejemplo, miren, tenemos en YouTube entonces, por ejemplo, miren, acá le pongo, miren, entonces, ¿qué es lo que va a hacer YouTube? Lo que va a hacer YouTube es arrojarme todas las referencias que comiencen con el nombre, ¿no? Que yo estoy buscando. Ay, sabe, che. No, miren, observen, ¿se dan cuenta? Ahora escuchen, miren, esto es interesante. Hasta yo puedo hacer que se programe el que me arroje, por ejemplo, opciones como las que ustedes están viendo. Puedo hacer eso. Por eso es que la programación en realidad es una cosa sin límites, ¿no? O sea, hasta donde tú quieres llegar, vas a programar. Entonces, a la medida que se hace más exacto, por ejemplo, yo no soy ningún brujo, ¿no? Porque dice que pero mire, a la medida que yo hago más exacto la búsqueda, o sea, la discriminación va a ser mayor. Y ahí recién, yo sí soy, ¿no? Pero no soy un brujo. Entonces, vamos un poco viendo el código, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago la discriminación? Como ustedes tienen el código en vuestras computadoras, simplemente lo que yo les voy a pedir es que ustedes sigan el código. Miren, quiero que se ubiquen acá en la consulta SQL. ¿Ya? Voy a un poquito a maximizar, pero quiero que todos se ubiquen en la consulta SQL. En este caso, miren, lo estoy haciendo sobre la tabla paciente,
la búsqueda, cuyo, ¿cómo está discriminando? En este caso está discriminando todos los clientes cuyo estado es activo, ¿no? De la letra A, cuyo estado es activo. Y miren, acá hay un like, observen el like. Este like que ustedes están viendo acá, ¿qué significa? ¿Qué era el like? Es una búsqueda sensitiva. ¿Se dan cuenta? La relación entre el formulario sensitivo y la consulta sensitiva. Ahora, ¿sobre qué voy a buscar? La búsqueda sensitiva. ¿Cuáles son las opciones? Según la consulta. ¿Sobre el nombre o el DNI? Cualquiera. Esta función upper, si ustedes revisan el manual que les he compartido, esa función upper lo que hace es convertir a mayúscula la palabra. La palabra la convierte a mayúscula. Y al final hacemos un order by. Ese order by también aparece en su manual. En su manual también aparece un order by. Ese order by lo que significa es ordéname por nombre. ¿Ok? Entonces, con esta consulta sensitiva, lo que yo voy a hacer es, miren, acá recibo la cadena, mira. Ahora, quiero que observen una cosa importante, jóvenes. Esta función que estoy trabajando yo, es una función de tipo ArrayList. ¿Qué es un ArrayList? Es la primera vez que ustedes van a trabajar con ArrayList. Ustedes hasta ahorita han trabajado con Array. El ArrayList es una estructura. ¿El ArrayList viene de qué palabra? ¿De qué palabra viene? De array. Viene de la palabra array. ¿Qué quiere decir eso, profesores? A ver, hágame entender. Lo que pasa es que usted va a trabajar con objetos. ¿Cuál era la situación del array? ¿Por qué? ¿Cuál era la limitación del array el año pasado? Que solamente un array puede trabajar con un tipo de datos, ¿no? Solamente tú puedes trabajar con un tipo de, si por ejemplo tienes valores cadena, solamente puedes trabajar con valores cadena, ¿no? Pero ¿qué pasa, profesor, si yo quiero trabajar con datos de diferentes tipos? Quiero que los datos sean cadena, que los datos sean numéricos, que los datos sean tipo fecha, que los datos sean booleanos. Entonces, para ese caso, tú necesitas trabajar con el famoso ArrayList. El ArrayList es un collection. El ArrayList es una estructura de tipo collection, que a diferencia del array normal que ustedes conocen, el ArrayList es una estructura que puede trabajar con datos de diferentes tipos. O sea, en un array, a ver, el ArrayList físicamente es lo mismo que ustedes ya conocen. Por ejemplo, este array, el año pasado decíamos, ¿no? El array Jorge con el DNI, este es el DNI y esta es la edad. Pero ¿cuál es la situación? Que en un array normal, estos valores que son, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo son? Todos tienen que ser del tipo cadena, o sea, yo no puedo trabajar con un array que tenga diferentes tipos de datos. Bajo esa limitación, bajo ese límite que yo tengo en los datos de tipo array, yo vengo a trabajar con el famoso ArrayList. El ArrayList es una estructura donde yo trabajo con cadenas y también trabajo con números. Esa es la diferencia entre un array
un array list. O sea, yo puedo trabajar con datos de diferentes tipos. Y eso es cierto porque si ustedes se han dado cuenta en la tabla yo tengo datos de tipo cadena, tengo datos de tipo fecha, datos de tipo numérico. Es por eso que yo estoy trabajando con un array list. Ahora, ese array list es una clase que tiene el Java y me permite importarla y poder trabajar con este tipo de estructuras. Esta consulta SQL me va a devolver n registros, bastantes registros, y esos registros van a tener, en este caso, van a tener como ingreso, como input, esos registros van a tener como input una palabra sensitiva. Ustedes están viendo esta variable compare. ¿Han visto la variable compare? ¿Ven? Hay una variable compare, ¿no? Y compare tiene al lado izquierdo el porcentaje y tiene al lado derecho el porcentaje. Y compare, miren, va a entrar a tallar acá. Ahí entra a tallar compare. Compare entra a tallar ahí. Ahí es donde voy a insertar. ¿Qué significa? De que la palabra, por ejemplo, si yo pongo Jorge, esa cadena Jorge va a guardarse en la palabra compare, en la variable compare. Y adelante de Jorge y atrás de Jorge, lo que hacíamos en la consulta anterior que les explicaba, vamos a poner los porcentajes. Poner porcentajes adelante o poner porcentajes atrás significa que la palabra es sensitiva en ambos lados. Ese compare es la variable si yo pongo car o yo pongo por ejemplo FL, la palabra FL que yo acabo de digitar, ahora esta palabra la voy a poner en mayúscula. Esta palabra FL, esa palabra lo va a capturar el compare. El compare es el que lo va a capturar. Esa palabra es la que está acá. Esta de acá. Una vez que compare, lo recibimos y lo comparamos con la consulta SQL, vamos a cargar en el objeto paciente los valores resultantes y ese objeto lo vamos a cargar al array list. ¿Y qué es lo que va a hacer el array list? El array list, por medio del método, el método lo que va a hacer es enviar, en este caso, va a retornar el método, el array list, pero es un array list que va a estar llenado, o sea, este array list consulta lo va a recibir la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo coloque la palabra compare, por ejemplo pongo FL, el array list que es consulta va a recibir estos dos registros. Esos dos registros lo va a recibir el array list. Entonces, haciendo un gráfico, más o menos para entender, ¿cómo sería? Ingreso la variable compare, que es la palabra sensitiva, ¿no? Ingreso la variable o ingreso la palabra sensitiva sería, ¿no? Ingreso la palabra sensitiva a la variable compare, se ejecuta la consulta SQL con la variable
compare de entrada. Y una vez que ejecuto la consulta SQL, el resultado lo cargo al array list. Y lo muestro en la interfaz. Más o menos ese sería el proceso que nosotros tendríamos que hacer para poder ejecutar el mQuery. Entonces el mQuery, como ustedes pueden ver acá, trabaja con la estructura de datos llamada ArrayList. Y el ArrayList es una estructura de tipo objeto. Vuelvo a repetir, esto es importante, vuelvo a decir, el ArrayList es una estructura que tiene un conjunto de objetos, mientras que el array es una estructura que tiene un conjunto de registros. La diferencia, ¿cuál es? En realidad los dos son lo mismo, porque tanto el registro como el objeto es lo mismo, pero la diferencia es básicamente en la estructura. El ArrayList acepta objetos que tienen variables de distintos tipos, mientras que el array acepta registros que solamente tienen un solo tipo de registro. No sé si hay alguna pregunta. La clase interfaz de esta transacción de reporte la podemos ver en actualiza paciente en esta clase. Vamos a maximizar un poco la pantalla. La idea de la clase de negocio es trabajar con un array de tipo collection, que es un conjunto de objetos del tipo paciente. Entre la clase de negocio y la clase interfaz van a interactuar objetos. Esos objetos van a ser manejados por esta clase. En esta clase nosotros tenemos los atributos correspondientes al objeto paciente, y en esta clase tenemos la transacción SQL, que vendría a ser el select y el from, lo cual está registrado en la clase de negocio, en esta clase de negocio que estamos sombreando, ¿no? Entonces, entre la interfaz y la clase de negocio vamos a tener una interacción entre objetos. Esos objetos son almacenados en el array list, que es un array de objetos, es un conjunto de objetos. Una vez que hemos referenciado ya el array list, vamos a ver un poquito la parte de diseño. Agregamos una tabla junto con sus propiedades de la tabla. Verificamos la parte donde dice model, y en model hacemos que hayan 0 filas y 0 columnas, ¿ok? Para que la tabla me aparezca sin ningún dato, porque ustedes ya saben que eso se ingresa en este caso desde el código, ¿no? Vamos a ahora, ¿dónde se configura la tabla? No recuerdo realmente si es que lo expliqué en videos anteriores, pero voy a repetirlo por si acaso. La tabla se configura desde el código. Existen dos elementos en el código con respecto al model. La tabla tiene un formato llamado model, que es la cabecera, cuáles son los elementos de la cabecera, los títulos de la cabecera de los datos, y el otro que es la data que va a estar en este caso en la tabla. Tenemos el nombre del model, que es el default table model, la variable modelo, sobre la cual nosotros vamos a configurar el gtable, ¿no? Nosotros, como vamos a hacer una búsqueda sensitiva, la búsqueda sensitiva, como ya les mencioné, consiste en ingresar algunos elementos al JList. Estos elementos son arrojados en la consulta. Ahora, ¿cómo lograr hacer esto? Yo en el text field que recibe el evento me voy a la parte de lo que es eventos,
En la parte donde es key, me voy a donde dice key type, ¿no? Ok, y me voy en este caso al evento que cada vez que yo digite algún elemento se va a ejecutar el evento de TextField, ¿no? Lo que hace este código de acá es eliminar filas antiguas de la tabla para si es que se va a ejecutar una nueva consulta, las filas antiguas que fueron informadas sobre el GTable van a ser eliminadas. Para eso vamos a utilizar la función row, remove row. Una vez que he eliminado las filas de la fil del GTable, voy a declarar el array list. Ahora, tanto en el negocio como en la clase interfaz, el array list es el collection que interactúa, en este caso, entre la capa interfaz y el negocio, y este collection pertenece a la clase útil. Tenemos que referenciar con un import Java útil array list, ¿no? Nos vamos a la parte otra vez del array list. Voy a llamarle paciente, ¿por qué? Porque el conjunto de elementos del array list, del collection array list, va a ser los pacientes. Va a recibir en este caso el query que está viniendo de la clase negocio. Si nos vamos a la clase de negocio, ustedes se podrán dar cuenta que ese query es el método que yo he declarado en la clase de negocio. Entonces recibe el query y ese query recibe la variable compare. La variable compare también lo recibe la clase de negocio y esa variable compare es la variable que yo voy a utilizar en el lie, en la función lie que me permite hacer la búsqueda sensitiva. Es este de acá, el compare de acá. ¿Okay? Entonces recibo el text field, lo envío al método y el método es el que se va a encargar de cargar a la clase collection. Con este for lo que yo voy a hacer es recorrer fila por fila del array list. Si por ejemplo le he puesto Jorge, vamos a ejecutar. Entonces aquí por ejemplo le pongo, no, me arroja dos registros. Ahora para que me dé esos registros que me han arrojado, son cargados al array list, pero para que el array list lo devuelva y lo envíe al GTable, yo necesito recorrer el GTable, disculpen, necesito recorrer el array list con un iterador que es el for. Entonces con este for lo que yo voy a hacer es recorrer el array list, y una vez que lo recorro el array list, lo que yo voy a hacer es cada objeto, miren, cada objeto lo voy a cargar, o cada objeto del array list lo cargo al objeto paciente, y ese objeto paciente lo devuelvo a este objeto, a esta estructura objeto que es datos. Este lo que va a hacer es recibir fila por fila del array list, de los objetos. Fila por fila de los objetos los recibe para luego agregarlos a la fila de la tabla. Una vez que agregamos a la fila de la tabla, vamos a hacer la publicación de la tabla, ¿no? Esa publicación de la tabla pues justamente va a permitir mostrar la información, ¿no? En este caso va a permitir mostrar la información. Entonces por ejemplo, cuando decimos add row, va a agregar a la fila de la tabla y luego el código setModel se va a encargar de publicar la tabla. Entonces este es el ejemplo para una búsqueda sensitiva haciendo uso del query report, ¿no? O del query select, ¿no? Más adelante vamos a ver la segunda transacción que es el element, ¿no?